Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves, para saludarte en el próximo vídeo. La reina Isabel I de Inglaterra no era solo una monarca, era un símbolo viviente. Se hacía llamar la Reina Virgen y se presentaba ante su pueblo con vestidos llenos de joyas, una mirada aguda y una autoridad que nadie osaba cuestionar. Fue la figura que dirigió a Inglaterra en la derrota de la Armada Española y la consolidó como una potencia protestante. Para muchos, su imagen era perfecta, majestuosa, invencible y casi intocable. Pero lo que el público veía no siempre era la realidad. Detrás de esos vestidos bordados y perlas resplandecientes, había una mujer con miedos, obsesiones y hábitos extraños. En su tiempo, la higiene no era un asunto de salud, sino de apariencia, y ella llevó esa idea al extremo. Isabel temía profundamente al envejecimiento y trataba su cuerpo como si fuera un relicario que debía mantenerse intacto. Creía que el agua podía enfermarla, y en lugar de usarla para limpiarse, construyó un elaborado ritual que buscaba preservar una imagen perfecta. Y ese afán por controlar cada detalle llegó a límites que hoy resultan sorprendentes. Uno de los aspectos más curiosos de su vida personal fue su relación con el azúcar. En el siglo XVI, este ingrediente era un lujo al alcance de muy pocos, traído desde tierras lejanas y reservado para las mesas más opulentas. Mientras el pueblo apenas lo probaba, Isabel lo tenía en abundancia. No solo lo comía, lo convertía en un símbolo de estatus. Vio en los dulces una forma de mostrar el poder creciente de Inglaterra. En sus banquetes no faltaban violetas confitadas, frutas cubiertas de azúcar, mazapanes, postres bañados en almíbar, y hasta su pasta de dientes llevaba azúcar mezclada con hierbas. Sí, el mismo ingrediente que deterioraba su dentadura era parte de su método para limpiarla. A eso se sumaban polvos abrasivos que desgastaban el esmalte, y con el tiempo su sonrisa, alguna vez admirada, se transformó en algo que llamaba la atención por las razones equivocadas. Hacia 1590, sus dientes estaban oscuros, quebrados o ausentes, y su aliento era tan fuerte que resultaba incómodo estar cerca. Aún así, se negaba a permitir que los médicos los extrajeran. Tal era su determinación que un cortesano llegó a ofrecerse para que le sacaran un diente frente a ella, solo para demostrar que no era mortal, y convencerla de someterse al procedimiento. Lo más insólito vino después. Lejos de criticar su apariencia, muchas damas de la corte comenzaron a imitarla, ennegreciéndose los dientes con hollín o carbón para parecerse a la reina. En ese ambiente, hasta la caries se convirtió en una señal de estatus. Tener los dientes oscuros no era un defecto, era un símbolo de pertenencia a la élite. En la corte de Isabel I, las modas no nacían de la creatividad popular, sino del reflejo de su reina. Si ella lucía una prenda, todas querían una igual. Si adoptaba un hábito, por extraño que fuera, se convertía en tendencia. Y así como las damas copiaban sus vestidos y peinados, también imitaron sus dientes ennegrecidos, creyendo que ese detalle transmitía riqueza y sofisticación. Pero el tema de la higiene no se limitaba a la boca. Existe una frase famosa que se le atribuye, aunque no hay certeza absoluta: me baño una vez al mes. Lo necesite o no. Más allá de si lo dijo o no, esta expresión resume muy bien cómo se veía la limpieza personal en el siglo XVI. El agua no se consideraba sinónimo de salud, sino un riesgo. Se creía que podía debilitar el cuerpo, abrir los poros a aires dañinos, lo que llamaban miasma. Y hasta ser vehículo de enfermedades graves como la peste. Por eso, bañarse era visto como un acto que podía poner en peligro la vida. Isabel lo evitaba siempre que podía, pero no por pereza, sino porque prefería un método muy distinto: cambiarse de ropa interior de lino varias veces al día. En su tiempo, se pensaba que las telas finas absorbían el sudor y las impurezas, sustituyendo al agua y al jabón. Además, para refrescarse recurría a fragancias especiales. Usaba agua de rosas, vinagre aromatizado o infusiones de hierbas que sus boticarios preparaban con dedicación. Sus doncellas aplicaban estas mezclas sobre su piel de forma delicada, como si se tratara de un ritual sagrado. El objetivo no era eliminar suciedad,
sino mantener la apariencia impecable que reforzaba su autoridad. Bañarse de verdad, con agua caliente y en una tina, era un lujo que requería una logística compleja. Sin tuberías ni agua corriente, había que calentar decenas de baldes y contar con varios sirvientes para llenar y ajustar la temperatura. El rostro de Isabel I es uno de los más icónicos de la historia, blanco como la porcelana, liso como una estatua y tan perfecto que parecía ajeno al paso del tiempo. Pero esa no era su piel real. Era una máscara construida a diario con maquillaje, no solo para verse bella, sino para proyectar poder. En la mentalidad de su época, una piel pálida no era simplemente estética, sino una marca de riqueza, nobleza y hasta de bendición divina. Para mantener ese efecto impecable, la reina usaba su producto favorito, Benisen ceruse, una mezcla de vinagre y albayalde, un tipo de plomo blanco extremadamente tóxico. Esta fórmula ocultaba cualquier imperfección, cicatriz o signo de edad, pero al mismo tiempo iba envenenando lentamente su piel y su organismo. Con el paso de los años, ese maquillaje provocó erupciones, llagas y cicatrices permanentes. En vez de dejar de usarlo, Isabel optó por aplicar capas cada vez más gruesas, cubriendo las lesiones y reforzando la ilusión de perfección. El resultado era un rostro inmóvil, como una pintura congelada en el tiempo. Y no se detenía ahí. Para dar color a sus labios, empleaba pigmentos elaborados con mercurio, otra sustancia letal. El uso constante de estos productos empezó a afectar su salud general. Cambios de humor, pérdida de memoria, debilidad física y temblores en las manos. Todos ellos signos de intoxicación crónica. Sin embargo, abandonar esa rutina no era una opción para ella. En su mente, su rostro no le pertenecía solo a ella, sino a Inglaterra. Su imagen era una herramienta política, la hacía parecer eterna, inmutable, superior. Por eso ordenaba que los pintores usaran un patrón oficial para retratarla, el mismo que habían empleado décadas atrás, de modo que en cada pintura pareciera igual de joven. Incluso evitaba ser vista bajo luz natural, prefiriendo siempre la luz tenue de las velas, que ayudaba a disimular imperfecciones y a mantener viva la ilusión. En los últimos años de su vida, el maquillaje de Isabel se volvió tan delicado que existía el rumor de que tocar su rostro podía hacer que se agrietara y se desprendiera. Por eso, prácticamente dejó de lavarse la cara. Para ella, limpiarla significaba borrar la ilusión y mostrar a una mujer frágil y envejecida, algo que no podía permitirse mostrar ante su corte. Los historiadores aún debaten si Isabel era consciente de que su maquillaje la estaba envenenando, pero lo cierto es que eligió mantener la máscara a toda costa. Había pasado décadas construyendo la figura de Gloriana, la reina virgen, y no iba a permitir que la realidad se filtrara en esa imagen. Su temor más profundo no era el deterioro físico en sí, sino la pérdida de control. Cada centímetro de su cuerpo estaba pensado como una declaración de poder. No se trataba solo de lucir bien, sino de transmitir fortaleza y ocultar cualquier debilidad. En una época en la que el cuerpo desnudo se percibía como vulnerable y el baño como un acto arriesgado, ella diseñó una rutina para permanecer intocable. Así, se rodeaba de aromas intensos, agua de rosas, aceites de lavanda, infusiones de vinagre y hierbas preparadas en secreto por sus boticarios. Sus doncellas aplicaban estos líquidos no para limpiar, sino para cubrir cualquier olor corporal y reforzar esa sensación de frescura controlada. Cada elemento estaba calculado. Gotas de perfume detrás de las orejas, pañuelos aromatizados ocultos en sus mangas, e incluso pequeños pomanders, esferas ornamentales llenas de hierbas y resinas, colgando de su cinturón. Cuando un olor desagradable se acercaba, Isabel se cubría la nariz con uno de estos y volvía a sumergirse en el mundo cuidadosamente fabricado que había creado para sí misma. Cada prenda que Isabel I usaba era más que simple vestimenta. Era una extensión de su estrategia para preservar su imagen. Sus guantes estaban impregnados con fragancias exclusivas, sus pañuelos empapados en aceites aromáticos y sus vestidos, confeccionados con varias capas rígidas, estaban diseñados no solo para impresionar visualmente, sino también para retener y controlar cualquier aroma corporal.
Incluso convertía los regalos en un acto político. Obsequiaba guantes perfumados a los miembros más cercanos de su corte, un gesto que no solo transmitía cercanía, sino que reforzaba la idea de que su presencia estaba asociada a lujo y distinción. En cuanto a su cabello, rara vez lo lavaba. La creencia de la época sostenía que mojarlo era peligroso, y más aún para una mujer que llevaba tanto maquillaje en el rostro. En su lugar, endurecía su cabello natural con agua azucarada y claras de huevo, y luego lo cubría con polvos. Con el tiempo, la pérdida de cabello, probablemente provocada por el envenenamiento constante con plomo y mercurio, la llevó a recurrir a pelucas. Sus favoritas eran las llamadas pelucas quemadas, elaboradas para darle un aspecto voluminoso y juvenil. Cada una estaba cuidadosamente peinada para encajar con su imagen oficial, y así ocultar la fragilidad creciente de su cabello natural. Pero bajo todo ese artificio, su cuerpo empezaba a resentirse. Los años de contacto con cosméticos tóxicos dejaron su piel marcada, más fina y propensa a heridas. Había rumores de que tenía llagas y descamaciones, y aún así, en lugar de reducir el maquillaje, lo aumentaba para mantener la ilusión intacta. Con el paso de los años, Isabel I se volvió prisionera de la imagen que había creado, al punto de prohibir que hubiera espejos en sus habitaciones privadas. Nadie debía ver su verdadero rostro, ni siquiera ella misma. El reflejo podía mostrar grietas en la ilusión, y eso era inaceptable para una reina que había hecho de su apariencia un símbolo de poder. Incluso contaba con una sirvienta cuyo único trabajo era empolvarle los hombros en privado, asegurándose de que ninguna parte de su piel real quedara a la vista. Cada movimiento, cada gesto, estaba pensado para reforzar la figura de la reina virgen, no de una mujer envejecida y vulnerable. Su rechazo al baño no se debía únicamente a lo complicado que era organizarlo, sino al temor de que el agua borrara esa máscara cuidadosamente construida. Lavar el cuerpo era, para ella, admitir que estaba envejeciendo, que su piel se agrietaba, que era humana. Y en su mundo, una reina no debía parecer humana. En los últimos años, llegó a llevar consigo un bastón perfumado. Al pasar cerca de cortesanos cuyo olor le resultaba desagradable, lo acercaba a su nariz para inhalar el aroma que ella misma había elegido. Pero más que una cuestión de comodidad, era una declaración silenciosa: soy diferente, no pertenezco a vuestro mundo. Su cuerpo ya no era solo carne y hueso, sino el emblema de la corona. Y debía permanecer perfecto, incluso si eso significaba sacrificar la verdad. Desde el exterior, los palacios de Isabel I parecían auténticos paraísos. Murallas imponentes, techos dorados, alfombras de terciopelo y salones llenos de música y seda. Pero la realidad, puertas adentro, era muy distinta. No había baños tal como los conocemos hoy, ni lavabos, ni sistemas de tuberías. Su retrete personal era una elegante silla de madera con cojín, llamada taburete, que en su interior escondía una olla de cerámica para recoger los desechos. Este recipiente debía vaciarse varias veces al día, limpiarse y perfumarse. Y no era tarea de cualquier sirviente, sino del palafrenero de la cámara privada, un noble de confianza elegido por su lealtad y discreción. Estar presente en esos momentos íntimos significaba estar muy cerca del poder, incluso participando en conversaciones privadas o asuntos políticos. El resto del palacio, sin embargo, no contaba con privilegios semejantes. La mayoría de las personas usaba orinales, cubos o palanganas, y todo se arrojaba a pozos negros o fuera de los muros. Para esta tarea existían los llamados recogedores nocturnos, hombres que trabajaban en silencio durante la noche, transportando cubos llenos de desechos por pasillos oscuros y escaleras estrechas, intentando no derramar nada mientras los vaciaban en zanjas abiertas. El olor era insoportable y nunca desaparecía del todo. Para disimularlo, se quemaban hierbas como lavanda y romero, se esparcían flores en el suelo y se colocaban juncos o paja impregnados en aceites aromáticos. Sin embargo, esos juncos no se cambiaban con frecuencia, acumulando suciedad, restos de comida y polvo que se convertían en un foco invisible de inmundicia. Ni siquiera Isabel I, con toda su autoridad y recursos,
podía escapar del hedor que impregnaba los palacios. Por más perfumes, hierbas y flores que se usaran, el ambiente se saturaba con el tiempo. Y aquí aparece un detalle curioso. La corte se trasladaba de un palacio a otro no solo por asuntos políticos o estratégicos, sino también para huir del olor acumulado. Cuanto más tiempo permanecían en un lugar, más se agravaba el problema de los desechos. Los pozos negros se llenaban, las zanjas se desbordaban y el aire se volvía irrespirable. Un cambio de residencia permitía empezar de nuevo en un espacio más fresco, al menos por un tiempo. Era un contraste brutal. Salones cubiertos de oro y terciopelo por fuera, pero bajo esa apariencia, un mundo de residuos, enfermedades y condiciones insalubres. El lujo convivía con la decadencia. La mujer más poderosa de Inglaterra gobernaba rodeada de incomodidades que hoy consideraríamos impensables, y libraba una batalla constante contra el olor de su propio reino. Pero nada de esto era fruto del descuido. Isabel diseñó cada aspecto de su rutina para proyectar una imagen impecable. Cada baño que evitaba, cada gota de agua de rosas, cada peluca empolvada, formaban parte de una puesta en escena para mostrarse intocable y eterna. Para Isabel I, la higiene no era un asunto de comodidad personal, sino una herramienta política. Cada gesto, cada prenda y cada fragancia tenían un propósito: reforzar la idea de que ella no era como el resto, que estaba por encima de lo común. Su imagen era parte de la corona, tan importante como las decisiones que tomaba en el Consejo Real. En una época en la que la reputación de una mujer podía ser destruida por un solo rumor, Isabel entendió que la apariencia era poder. Por eso, evitaba exponerse de maneras que pudieran mostrar debilidad. El baño, por ejemplo, no solo era visto como un riesgo para la salud, sino como un acto de vulnerabilidad. Desvestirse significaba exponerse física y simbólicamente, algo que ella no podía permitir. Su estrategia funcionó: construyó una figura que parecía eterna, inmune al paso del tiempo y a las imperfecciones humanas. Convirtió la fragancia en escudo, el maquillaje en armadura y el protocolo en una muralla invisible. Para su corte y para el pueblo, era más que una monarca, era un mito viviente. Este dominio de su imagen le permitió mantenerse en el trono durante décadas, incluso frente a enemigos internos y externos. Y aunque su salud pagó el precio, nunca dejó que eso se filtrara al exterior. Por muy lujosos que fueran, los palacios de Isabel I ocultaban realidades que hoy nos parecerían impensables. Sin baños modernos, las habitaciones privadas dependían de sistemas rudimentarios que requerían vaciado y limpieza manual. El resto de los residentes, desde nobles hasta sirvientes, compartían orinales y recipientes que, al llenarse, se vaciaban en pozos o zanjas cercanas. Este ambiente no solo era incómodo, sino que representaba un riesgo constante para la salud. La acumulación de residuos atraía insectos, favorecía la propagación de enfermedades y creaba un aire cargado difícil de tolerar. Aún así, en lugar de reformar o mejorar estas condiciones, Isabel se enfocaba en disimularlas con fragancias, flores y tejidos impregnados en aceites aromáticos. Para ella, el verdadero peligro no estaba en el olor o en la suciedad visible, sino en la posibilidad de que la gente asociara su figura con algo humano, imperfecto o común. Mientras su entorno se llenaba de incomodidades, ella perfeccionaba su escenario. Un mundo controlado, lleno de símbolos que recordaban a todos que estaban frente a una reina, no a una mujer cualquiera. Esta habilidad para manejar percepciones fue una de sus armas más efectivas. Le permitió mantener autoridad, respeto y una influencia que iba mucho más allá de sus decisiones políticas. En la vida de Isabel I, nada era casualidad. Incluso los objetos más personales estaban pensados para enviar un mensaje. Sus guantes perfumados, sus pañuelos impregnados de aceites y sus pomanders colgando de la cintura no eran simples accesorios. Eran recordatorios visibles y constantes de que la reina vivía en un mundo aparte, controlado y refinado. Hasta sus hábitos más privados servían para reforzar esta imagen. Cuando se acercaba un olor desagradable, no se limitaba a cubrir la nariz. Levantaba con elegancia su pomander y lo inhalaba,
dejando claro que podía bloquear cualquier rastro de lo que consideraba ordinario. Este gesto, repetido en la corte, se convirtió en una especie de sello personal que hablaba tanto de su poder como de su distancia del resto. Su rechazo a mostrar debilidades físicas era tan firme que incluso prohibió que los pintores trabajaran con su imagen real. Todos debían seguir un patrón oficial basado en retratos de su juventud, de modo que en cada cuadro se la viera siempre igual, joven, perfecta y eterna. Así, el tiempo parecía no tocarla, al menos ante los ojos del mundo. En este ambiente, la higiene y el cuidado personal dejaron de ser asuntos de salud para convertirse en herramientas políticas. La imagen que proyectaba no solo protegía su posición, sino que intimidaba y fascinaba a quienes la rodeaban. El control de Isabel I sobre su imagen era tan absoluto que incluso la organización de la corte y su calendario de residencias se adaptaban a esa estrategia. No permanecía demasiado tiempo en un mismo palacio, el cambio frecuente de ubicación no solo respondía a cuestiones políticas, sino también a la necesidad de evitar que los problemas de higiene y los olores se hicieran imposibles de disimular. Cada traslado era una operación cuidadosamente planificada. El nuevo palacio debía recibir limpieza, perfumes y decoraciones antes de su llegada. Se preparaban los aposentos con telas aromatizadas, guantes perfumados y flores frescas, todo para mantener la ilusión de un entorno impecable. Sus sirvientes sabían que cualquier error podía romper la imagen que tanto costaba mantener. Incluso detalles como la temperatura del agua para lavarse las manos o la disposición de los objetos en su tocador se revisaban minuciosamente. Isabel no dejaba nada al azar, porque entendía que cada gesto, cada olor y cada vista eran parte de la puesta en escena. En este teatro permanente, la reina no solo vivía su papel, lo interpretaba a la perfección. Y su corte, consciente de que la cercanía a ella era un privilegio, participaba de esa representación sin cuestionarla. Con el paso de los años, el costo físico de mantener su imagen perfecta se hizo evidente. El maquillaje cargado de plomo y mercurio había dejado su piel fina, marcada y propensa a heridas que nunca cicatrizaban del todo. Se rumoreaba que debajo de esa capa blanca había llagas y descamaciones, pero nadie podía comprobarlo. Isabel lo ocultaba con más y más maquillaje, y prohibía que alguien la viera sin él. El cabello, debilitado y escaso, fue reemplazado casi por completo por pelucas elaboradas. Sus manos a veces temblaban. Su memoria comenzaba a fallar y su cuerpo mostraba señales claras de intoxicación crónica, aunque su corte nunca lo admitía públicamente. La imagen oficial seguía mostrándola fuerte, juvenil y eterna. A pesar de que su salud se deterioraba, Isabel nunca cedió en su rutina. Cada capa de maquillaje, cada fragancia, cada prenda estaba diseñada para sostener la ilusión. Sabía que si la gente veía su fragilidad, la idea de su reinado eterno se desmoronaría. Y para ella, esa ilusión valía más que el bienestar físico. Este compromiso con su imagen no era vanidad vacía, era una estrategia política que había mantenido su autoridad durante décadas. Y aunque el precio fuera su propio cuerpo, Isabel consideraba que era un sacrificio necesario para conservar la corona. En sus últimos días, Isabel I se aferró más que nunca a la máscara que había construido. No permitía que nadie la viera sin maquillaje, y sus aposentos estaban preparados para mantener siempre la luz tenue de las velas, evitando que la claridad del día revelara las huellas del tiempo en su rostro. Incluso prohibió los espejos en sus habitaciones privadas. No quería enfrentarse a su propio reflejo, ni dar oportunidad a que otros percibieran la diferencia entre la imagen pública y la realidad. En lugar de eso, seguía rodeándose de perfumes, guantes aromatizados y pelucas, reforzando la ilusión de que seguía siendo la misma reina joven y fuerte de décadas atrás. Su bastón perfumado se convirtió en su compañero constante, un accesorio que, además de cubrir olores, era un recordatorio silencioso para quienes la rodeaban: soy la reina, y no pertenezco a vuestro mundo. Para Isabel, su cuerpo ya no era solo suyo. Era el emblema de la corona, y debía permanecer perfecto, aunque eso significara ocultar la verdad hasta el final. Esta disciplina implacable le permitió morir sin que su corte viera la versión más vulnerable de ella. Y así,
su imagen quedó congelada en el tiempo, intacta para la historia. La vida de Isabel I demuestra que, en su época, el poder no solo se mantenía con ejércitos y tratados, sino también con símbolos y percepciones. Su obsesión por la imagen fue su mayor fortaleza. Gracias a ella, logró proyectar autoridad, estabilidad y una figura casi divina durante décadas, en un tiempo en el que una sola señal de debilidad podía costar el trono. Pero esa misma obsesión fue también su prisión. Para conservar la ilusión, sacrificó su salud, su comodidad y hasta su propia relación con la realidad. Vivió y murió dentro de una representación, controlando cada gesto, cada aroma, cada retrato, para que el mundo la recordara no como una mujer común, sino como una reina eterna. Y lo consiguió. Siglos después, su figura sigue envuelta en un halo de misterio y perfección. La imagen de la Reina Virgen persiste, más allá de los secretos de su vida privada y de las verdades que nunca permitió que salieran a la luz. Isabel I dominó el arte de ser vista sin ser realmente conocida. Al final, su legado no solo está en las páginas de la historia política de Inglaterra, sino en la forma en que entendió y utilizó el poder de la imagen, un poder tan fuerte que, aún hoy, sigue fascinando al mundo. Ahora que conoces los secretos más ocultos de la reina Isabel I, dime, ¿cuál de sus hábitos te sorprendió más? Tu opinión no solo nos ayuda a elegir los próximos temas, también hace que esta comunidad crezca con gente que, como tú, ama descubrir historias que casi nadie cuenta. Si disfrutaste este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el siguiente capítulo. Aquí siempre encontrarás relatos que combinan historia, intriga y esos detalles que otros pasan por alto. Comparte este vídeo con alguien que creas que se sorprendería con esta historia. Y si quieres seguir explorando el lado oculto de la historia, aquí en pantalla te dejo otros vídeos que seguro te atraparán desde el primer segundo.